Estamos en la serie Deambulando en el Pecado. Y esta serie nos ha venido relatando la historia del pueblo de Israel desde cuando salió de Egipto. Y nos ha venido relatando también la historia de lo que ha pasado, lo que ha acontecido al pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Y hace 8 días, hermanos, el pastor Sebastián nos relataba un acontecimiento que sucedió cuando ellos estaban en el monte Sinaí. Y es cuando Moisés sube al monte, a la cima del monte Sinaí, y Dios le da las tablas de la ley, hermano, y le da también instrucciones. Pero mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo estaba en la base del monte, estaba adorando ídolos, hermanos. Moisés estaba recibiendo la palabra, pero el pueblo estaba adorando ídolos. Fue cuando ellos pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro para adorarlo como si fuera el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Pero Dios, dice la palabra, que Dios se encendió en su ira y le dijo a Moisés que él iba a destruir el pueblo de Israel. Pero Moisés intercedió ante el pueblo, ante Dios por el pueblo, y Dios no destruyó al pueblo. Moisés baja del monte y encuentra al pueblo de Israel adorando ese ídolo, y en su reacción como desaprobación a lo que el pueblo estaba haciendo, rompe las tablas de la ley, y además dice la palabra que él muele el ídolo, el becerro de oro, y lo convierte en polvo y le da de beber con agua a los israelitas que estaban cometiendo ese pecado, hermanos. Pero ahí no quedó eso, hermanos. También nos relata que Moisés le dice al pueblo que maten con sus propias manos a las personas que estaban adorando a ídolos, hermanos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay consecuencias muy graves, hermanos. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Después pasa este acontecimiento pasa y Moisés vuelve a subir al monte. Dios lo llama nuevamente y le da nuevamente las tablas de la ley. Es la palabra que Dios volvió a escribir en las tablas que Moisés había labrado nuevamente lo que había escrito en las primeras. Pero además de eso, Dios le da instrucciones a Moisés. ¿Y qué instrucciones le da a Moisés? Instrucciones de cómo vivir mientras ellos estaban deambulando por el desierto rumbo a la tierra prometida. También le da instrucciones de cómo deberían hacer cuando llegaran a la tierra prometida, hermano. Pero debemos también de tener en cuenta que dentro de esas instrucciones Dios le ordena hacer un tabernáculo para que le sirvan al Señor. Y esas instrucciones, hermanos, son muy detalladas. Esas instrucciones de hacer un tabernáculo, Dios las detalla minuciosamente y les da detalles de cada parte que conforma el tabernáculo. Entre ellos, las bases del tabernáculo, la misma carpa, las cortinas que estaban dentro del tabernáculo, el mobiliario que iba a estar dentro del tabernáculo para servir al Señor. Recuerden que parte de ese tabernáculo era el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. Pero también le da instrucciones de cómo hacer las vestiduras para los sacerdotes que iban a servir en el templo del Señor. Minuciosamente le da cómo hacer cada parte de esas vestiduras de los sacerdotes. Pero ¿quiénes eran los sacerdotes que iban a ministrar en el templo del Señor? Recuerden que Dios había designado como sacerdotes a la familia de Aarón y a sus hijos. Aarón junto con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón como sumo sacerdote iba a servir al Señor, y sus hijos como sacerdotes regulares iban también a servir a Dios en el templo. Hermano, teniendo esto en mente, vamos a entrar al mensaje que quiero hoy compartir con ustedes, que se titula El servicio que Dios
demanda. El servicio que Dios demanda. Y está basado en Levítico 10, de los versículos 1 y 3. Quiero, hermano, que juntos leamos Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante de él. Versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Hermano, quiero compartirles un pequeño video de un poco más de dos minutos, que nos ilustra apropiadamente el mensaje que estamos compartiendo. Cuando tenía 7 años y vivía en la península arábiga, mis padres me decían que siempre me pusiera los zapatos y entendía por qué. Sabía que los zapatos me protegerían los pies de los muchos peligros que hay en el desierto, como las víboras, los escorpiones y las espinas. Una mañana, tras haber acampado durante la noche en el desierto, quería ir a explorar, pero no quería ponerme los zapatos. Mi justificación era que solo iba a caminar un poco y que me quedaría cerca del campamento. Me dije que, de cierta manera, las chanclas eran zapatos. Y además, ¿qué podría pasar? Al caminar por la arena fresca, con mis chanclas, sentí algo como una espina que se me clavaba en el arco del pie. Bajé la vista y vi, no una espina, sino un escorpión. El dolor de la picadura había comenzado a subirme por la pierna. Me agarré la parte superior de la pierna para tratar de detener el ascenso del punzante dolor y pedí auxilio. Mis padres vinieron corriendo. Lloré mientras ellos me subieron al auto y cruzaron el desierto a toda velocidad hacia el hospital, que estaba a 2 horas de distancia. El dolor que tenía era insoportable y durante todo el camino pensé que me estaba muriendo. Sin embargo, cuando al fin llegamos al hospital, el doctor dijo que solo los bebés y los que estaban gravemente desnutridos corrían peligro por la picadura de ese tipo de escorpión. Me dio medicina que me durmió la pierna y me quitó el dolor. En un plazo de 24 horas ya no sentía ningún efecto de la picadura del escorpión, pero había aprendido una gran lección. Yo sabía que cuando mis padres me decían que me pusiera zapatos, no se referían a las chanclas, pero esa mañana hice caso omiso de lo que sabía que era correcto. Pasé por alto lo que mis padres me habían enseñado repetidas veces. Había sido perezoso y un poco rebelde, y pagué el precio por ello. Hermano, aquí vemos cómo nos ilustra cuando nosotros desobedecemos órdenes, cuando nosotros desobedecemos instrucciones que nos dan. Yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado que nuestros padres terrenales nos han dado instrucciones, y cuando nuestros padres terrenales nos dan instrucciones, siempre son buenas instrucciones que van en el beneficio de nosotros. Son instrucciones correctas, hermanos. ¿Para qué? Para el bien de cada uno de nosotros. Pero yo sé que cada uno de nosotros hemos desobedecido a nuestros padres. Cuando estábamos con nuestros padres, y aún nosotros como adultos los hemos desobedecido, y hemos visto que hemos tenido consecuencias, hermanos. Las consecuencias habrán podido ser leves o muy graves, dependiendo de qué instrucciones nosotros pasamos por alto cuando nuestros padres nos las han dado, hermano. Hemos pagado de pronto un precio muy alto o de pronto un precio muy leve, pero siempre hay consecuencias cuando nosotros pasamos por alto instrucciones que nos dan, en este caso nuestros padres, hermano. Pero si nosotros pagamos consecuencias y un precio alto cuando desobedecemos las instrucciones de nuestros padres terrenales, ¿cuánto más será, hermanos, si nosotros desobedecemos
las instrucciones de nuestro Padre Celestial, hermano, siendo Él el más sabio, el único sabio, que tiene todo el conocimiento, hermanos. Entonces las instrucciones que nos da nuestro Dios es para beneficio de nosotros, hermano. Y nosotros aún desobedecemos las instrucciones que nos da el Señor, hermano. Y por eso pagamos a veces precio muy alto por desobedecerlas, por no seguir las instrucciones del Señor, hermano. Y quiero poner la idea principal, hermano, que nosotros podemos llegar a Dios tal como somos, pero no podemos servirle de la manera que nos plazca. Hermano, cuando desobedecemos a Dios, acarreamos consecuencias. Por eso podemos llegar a Dios tal como somos, pero no podemos servirle de la manera que nos plazca. El servicio que Dios demanda es un servicio, primer punto, teniendo en cuenta lo establecido por Dios. Si quieren anoten ahí, hermanos, los que tengan el bosquejo. El servicio que Dios demanda es un servicio teniendo en cuenta lo establecido por Dios. Levítico 10:1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron su respectivo incensario y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no había ordenado. Fuego extraño que él no había ordenado. Hermanos, pero ¿quién era Nadab y Abiú? Nadab y Abiú eran ¿qué? Los hijos de Aarón. Los hijos mayores de Aarón eran los que seguían en la línea para ser sumos sacerdotes. Nadab y Abiú eran los sobrinos de Moisés. Nadab y Abiú tenían un privilegio dentro del pueblo de Israel, hermanos. Ellos vieron todo el prodigio que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel, junto también con todos los que salieron de Egipto. Ellos vieron junto con el pueblo, escucharon la voz de Dios cuando Dios se presentó al pueblo en el monte Sinaí. Todos esos privilegios tuvo el pueblo, pero además de esos privilegios, Nadab y Abiú tuvieron otros privilegios más, hermanos. El mismo Dios había invitado a Nadab y a Abiú a subir a la cima del monte. La palabra dice que el Señor le dijo a Moisés que sube con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos que se habían sido escogidos para que subieran al monte. Y allá dice la palabra que vieron a Dios de lejos hablando con Moisés. Y también dice que ellos comieron y bebieron en la presencia del Señor, hermano. Hermano, yo creo que ver a Dios debe ser maravilloso, debe ser una experiencia que lo debe hacer a uno, no sé, me faltan palabras para describir esa experiencia que nosotros podríamos tener cuando vemos a Dios, hermanos. Esa experiencia lo tuvieron Nadab y Abiú, porque inicialmente solamente Moisés estaba hablando con él. Moisés solamente habló con él, pero Nadab y Abiú y los 70 ancianos vieron al Señor hablando con Moisés, hermanos. Pero aquí vemos que a pesar de todas esas experiencias, hermanos, que tuvo Nadab y Abiú y todos esos privilegios espirituales, Nadab y Abiú desobedecieron en un momento a Dios, hermano. En un momento tan importante de sus vidas, que era el momento cuando ellos estaban ministrando al Señor. ¿Qué hicieron? Desobedecieron las instrucciones del Señor, hermanos. Pasaron por alto lo que Dios había establecido en el servicio a Él, hermanos. Nadab y Abiú habían sido ¿qué? Honrados cuando Dios los designó como sacerdotes. Pero vemos aquí que cuando ellos empezaron a servirle al Señor, no lo honraron como Dios los había honrado a ellos, hermano. La palabra dice que Dios honra a quienes le honran, hermanos. Pero ¿cuál era el fuego extraño que Nadab y Abiú ofrecieron al Señor? No sabemos exactamente, hermanos, pero algunos comentaristas hacen alusión a que ellos utilizaron carbones diferentes a los carbones que estaban en el altar del holocausto. Sacaron de alguna otra fuente carbones y encendieron incienso, hermano. Otros comentaristas también hacen alusión a que ellos entraron al templo ebrios a servir al Señor.
Y esto lo dice basándose en un versículo en el cual Dios le dice a Aarón que como sacerdotes no pueden tomar vino ni sidra porque ellos van a ministrar en el tabernáculo del Señor, hermano. Aunque no sabemos con certeza cuál fue el fuego extraño, sí la palabra nos da a entender que ellos no hicieron conforme a lo establecido por el Señor, no siguieron las instrucciones que Dios les había dado para servirle a Él en el tabernáculo, hermano. Ellos no siguieron las instrucciones de Dios, hermanos. Hermanos, los sacerdotes, antes de servir en el templo, ellos tenían que consagrarse. Y efectivamente esto lo hicieron Nadab, Abiú y Aarón y sus otros hijos, hermanos. Se consagraron 7 días antes de entrar al templo a servirle al Señor. Por lo tanto, ¿qué implica esto, hermano? Que ellos sabían lo que Dios quería, ellos sabían qué era lo que Dios quería cuando ellos estuvieran sirviendo a Dios. Ellos sabían cómo era que Dios quería que hicieran ese servicio. Y ellos sabían con qué actitud deberían hacerlo, hermanos. Y vemos y decimos nosotros a veces, y leyendo este pasaje, decimos, ¿por qué lo hicieron? Si es que ellos sabían, ellos estaban instruidos cómo hacer el servicio. Ellos fallaron en el servicio, ellos hicieron conforme a sus razonamientos, conforme quisieron, hermano. Pero dejemos un poquito, yo quiero que dejemos un poquito esa escena y la traigamos a este momento, a nuestras vidas. ¿Será que nosotros seguimos todas las instrucciones de Dios? ¿Será que nosotros le creemos a Dios y hacemos conforme a su voluntad en cada aspecto de nuestras vidas? Hermanos, yo creo que a pesar de que nosotros queremos hacerlo, siempre le fallamos a Dios. Unas veces porque queremos hacerlo y otras veces porque por desconocimiento o por otro motivo, hermanos. ¿A qué voy con esto, hermanos? La palabra dice que nosotros también debemos de servirle al Señor, porque nosotros también somos sacerdotes de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes, ¿a quién se está refiriendo? A los creyentes, hermanos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? De que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos sacerdotes al servicio de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que servirle al Señor en su sacerdocio, hermano. Todos los creyentes en Cristo, hermanos, compartimos su condición de sacerdocio, siendo Él el sumo sacerdote, hermanos. Por lo tanto, yo creo que no existe una clase especial que tenga que servir al Señor. Todos nosotros como creyentes estamos para servirle al Señor, hermanos. Todos. No hay una clase exclusiva que solamente pueda servir al Señor. Nosotros podemos y debemos servirle al Señor como sacerdotes que somos, hermanos. Todos somos designados como sacerdotes para el servicio al Señor. Pero a veces pensamos, y cuando hablamos de servicio al Señor, pensamos en la iglesia. ¿Será que solamente en la iglesia podemos servirle al Señor? No, hermanos. Nosotros le servimos al Señor aquí en la iglesia, hermano, pero también le servimos al Señor donde nosotros estemos, hermanos. Nosotros le podemos servir al Señor en el rol que el Señor nos ha puesto allá en el mundo, hermanos. Podemos servir en el trabajo, podemos servir en nuestra universidad, en nuestro colegio, hermano. Podemos servir donde estemos, en el tiempo que estemos, hermanos. Dios nos ha designado como sacerdotes para servirle al Señor, hermano. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor donde Él nos ha colocado, en el rol que nos ha colocado? Hermano, cuando hacemos el servicio para el propósito de Dios, estamos adorando al Señor.
Y debemos hacer el servicio enfocado en los propósitos de Dios, hermanos. Y eso es una expresión de adoración al Señor, hermanos. Y debemos hacer el servicio en el rol que Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. La palabra dice que si coméis y bebéis, todo hacerlo para la gloria del Señor. Mire que en este versículo el Señor se va hasta lo más básico, que es comer y beber. Aún eso básico tenemos que hacerlo ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Y por eso cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como maestro, como docente, como arquitecto, como taxista, como comerciante, como esposo, como hijo, como esposa, estamos allá para darle la gloria al Señor, hermano. Debemos mirar cómo estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Le estamos dando la gloria al Señor o estamos utilizando nuestro rol o nuestro trabajo solamente para conseguir dinero? ¿Solamente para buscar un fin económico sin pensar en Dios? ¿Será que le estamos dando la gloria a Dios cuando negociamos como el mundo negocia? ¿Será que le damos la gloria a Dios cuando nosotros en un negocio queremos tomar ventaja? ¿Será que le estamos dando la gloria a Dios cuando nosotros como docentes estamos enseñando la ideología de género? Hermano, hay cosas tan difíciles que nos ponen hoy en día en nuestros trabajos y que nos presionan a que hagamos algo diferente a lo que el Señor ha establecido. Pero hermano, ahí también le estamos dando la gloria al Señor. Cuando nosotros decimos no a cosas que el Señor no ha establecido, a cosas que son contrarias a la palabra de Dios, aún, hermano, a costa de perder beneficios o de perder aún el mismo trabajo, hermano. Entonces, ahí donde Dios nos ha puesto, en el rol que nos ha puesto el Señor, ahí debemos servirle al Señor como sacerdotes que somos. Pero hermanos, el servicio a Dios debe ser teniendo en cuenta lo establecido por Dios. ¿Por qué Nadab y Abiú llevaron fuego extraño al Señor? ¿Será por desconocimiento? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque ellos estuvieron 7 días consagrándose al Señor. Y vuelvo y repito, de pronto repito muchas ideas, pero creo que esto es muy importante, hermano. En 7 días que ellos se consagraron, ellos sabían lo que Dios quería cuando estuvieran en el servicio. Ellos sabían cómo hacer el servicio al Señor, lo que Dios había demandado. Y ellos sabían con qué actitud tenían que ir a servir al Señor. Por lo tanto, creo que no lo hicieron por desconocimiento, hermano. El Señor había dado instrucciones precisas para cuando ellos sirvieran en el templo, en el tabernáculo al Señor, hermano. Hermano, así como el Señor dio instrucciones precisas de cómo hacer cada parte del tabernáculo, así mismo dio instrucciones precisas para hacer o para dar el servicio al Señor, hermanos. Hermano, me causa curiosidad, o más bien como admiración, hermano, cuando uno lee Éxodo, los últimos versículos de Éxodo que están relatando la ejecución de las instrucciones que Dios da. Y estos versículos terminan, y estoy parafraseando, dice: hicieron las vestiduras de Aarón tal como Dios había ordenado a Moisés. Y cada instrucción, hermano, que relata cada versículo termina con las palabras: hicieron y se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Hermano, ellos siguieron tal cual como Dios le había hecho cuando estaban haciendo el tabernáculo, las partes del tabernáculo y todo el mobiliario del tabernáculo. Pero vemos algo contrario cuando Nadab y Abiú estaban sirviendo al Señor. Y si parafraseamos lo que hicieron ellos, podemos terminar, hermano, no como terminaron los otros versículos, sino
podemos terminar ese versículo con que no lo realizaron tal como el Señor lo había ordenado. Contrario a lo contrario de lo que vemos en Éxodo, cuando se cumplen exactamente lo que Dios ha ordenado, hermano. Levítico 5:17 nos dice: si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Hermano, el tener el desconocimiento de la palabra de Dios no nos exime de pecar contra Dios. Igual que cuando nosotros cometemos una infracción de tránsito, no podemos decirle al policía es que no sabía y por eso no nos van a colocar la multa. Hermano, el desconocimiento no hace que yo cumpla las instrucciones que nos han dado, y más cuando se trata de la palabra de Dios, hermanos. Dios aquí dice que aún nosotros si pecamos desconociendo el mandato de Dios, estamos pecando contra Dios y por lo tanto vamos a tener castigo, vamos a recibir una consecuencia, hermanos. Aún si nosotros desobedecemos por ignorancia, hermano, esto no nos exime de estar cometiendo pecado con el Señor. Por eso, hermano, debemos estudiar las Escrituras. Por eso debemos de meditar en las Escrituras para saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos con nuestra vida, en cada área de nuestra vida, hermano. Hermano, esto es un redarguir para mí y para todos nosotros, hermanos. No seamos perezosos, hermanos, cuando se trata de estudiar la palabra de Dios. Seamos diligentes, hermanos, cogiendo la Biblia, abriéndola y estudiando la palabra y meditándola para nosotros entender y para nosotros saber qué Dios quiere que hagamos con cada área de nuestra vida, hermanos. ¿Cómo Dios quiere que vivamos para Él, hermanos? De esta manera nosotros conocemos a Dios y sabemos qué instrucciones tiene Él para nosotros. Y estemos atentos y estemos motivados para obedecer esto que encontramos en cada palabra que el Señor nos da a través de las Escrituras, hermano. Si Nadab y Abiú no hicieron esto por desconocimiento, ¿será que lo hicieron por rebeldía? Puede ser porque desconocimiento no tenían de la palabra. Lucas 12, 47 y 48, hermanos. Dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirá. Hermanos, saber las Escrituras y aún así actuar a espaldas de Dios es rebeldía contra Dios. Hacer las cosas como nosotros se nos antoje, aunque nosotros sabemos las instrucciones que Dios nos ha dado en cada área de nuestra vida, es rebeldía contra Dios, hermano. Y eso indica falta de temor a Dios y por lo tanto rebeldía contra Dios, hermano. Y por lo tanto, ¿qué? Va a acarrear castigo. Vamos a tener una consecuencia porque estamos siendo rebeldes al Señor, hermano. Hermanos, cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, Dios nos está dando instrucciones. Dios nos está enseñando algo. Cada vez que escuchamos un mensaje, un sermón de sana doctrina, aquí en la iglesia el domingo, o en cualquier parte, por cualquier medio, Dios nos está enseñando algo de su palabra. Cada vez que pasa eso en nuestra vida, Dios nos está dando instrucciones que seguir, nos está dando mandatos que cumplir, nos está dando su palabra para ponerla en práctica en nuestra vida, hermano. ¿Qué implica esto? Implica que hay más responsabilidad. Entre Dios más nos dé, más responsabilidad tenemos delante de Dios y Dios más nos va a exigir.
No podemos decir, no sabíamos. Dios nos está mostrando. Hermanos, con esto no los estoy alentando a que no abran las Escrituras, porque podríamos decir, entonces no las abrimos. Quedémonos con lo que sabemos y con lo que Dios nos ha enseñado hasta ahora, con lo que Dios nos ha mostrado hasta ahora. Pero hermanos, si alguno de nosotros piensa de esa manera, yo creo que debe cuestionar el que diga que es creyente. Cuando yo soy creyente, hermano, estoy motivado ¿a qué? A abrir las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a meditar en las Escrituras, a saber más del Señor, a conocerlo más, a entenderlo más, porque sabemos que entre más Dios nos muestre, más vamos a ver de Él, más vamos a disfrutar de Él, hermano. Entre más conocemos del Señor, más debemos enamorarnos del Señor, porque sabemos quién es Dios, porque vamos a entender quién es Él, hermano. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Hermanos, y Juan 17:3, creo que este versículo no se va a mostrar ahí, pero pues queda de tarea para que lo estudiemos, hermanos. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermano, el Señor nos dice que debemos abrir las Escrituras, que debemos estudiar, que debemos conocerlo a través de su palabra, porque ¿eso qué? Esa es la vida eterna, hermanos. Tal vez también Nadab y Abiú hicieron esto por falta de compromiso, hermanos. No tuvieron en cuenta lo establecido por Dios en el servicio porque les faltó compromiso. Hermanos, cuando Dios nos manda a servir y más cuando Dios nos ha designado como sacerdotes para servirle al Señor, el servicio del Señor, el ser sacerdote del Señor para su servicio requiere ¿qué? Una preparación continua para poder presentarnos delante del Señor. No es que ellos se prepararon y ya no volvieron a prepararse. Ellos debían de tener una preparación continua. Igual nosotros, hermanos, debemos de prepararnos para servirle al Señor. Debemos tener una preparación continua todos los días. ¿Y cómo nos preparamos, hermanos? En oración y mediante la lectura de la palabra, meditación de la palabra, hermano. Cuando no hay compromiso con el Señor, hermano, menospreciamos la palabra del Señor. Eso demostró Nadab y Abiú cuando demostraron fuego extraño al Señor y no tuvieron en cuenta que las palabras del Señor, hermanos. No sé, yo estoy especulando, de pronto llegó el momento en que Nadab y Abiú encontraron monótono el servicio al Señor. De pronto Nadab y Abiú quisieron innovar en el servicio al Señor y por eso hicieron algo diferente a lo que el Señor les había mandado, hermanos. De pronto también se aburrieron de hacer lo mismo. No sé, hermano, a cuántos de nosotros nos ha pasado, pero yo creo que todos los días no estamos motivados y no tenemos la misma motivación para ir a la palabra del Señor. Aún yo creo que de pronto a veces no queremos venir al servicio, pero hermano, debemos hacerlo. Y si tenemos eso en nosotros, debemos de pedirle al Señor que quite eso de nosotros y que nos motive a ir a su palabra, que nos motive a buscarlo a Él, hermanos, para que no se vuelva monótono el servirle al Señor, el ir delante del Señor. Pero yo creo que esa monotonía, hermano, si nosotros alguna vez nos ha pasado eso, es porque no estamos tan cerca del Señor, hermano. Porque el Señor permite estar tan cerca como nosotros queramos, hermanos. ¿Quiere estar cerca del Señor? Hermano, acérquese. El Señor le permitirá estar tan cerca de Él como nosotros queramos, hermano. Cuando hay falta de compromiso en el servicio del Señor, sacamos excusas. Oiga, no tenemos tiempo para servirle al Señor. No podemos servirle al Señor aún en la iglesia o allá en el rol que Él nos ha exigido porque de pronto pierdo mi trabajo.
porque hay circunstancias, hay cosas que debo dejar, hermano. Siempre hay excusas cuando hay falta de compromiso para servirle al Señor, hermano. Siempre habrá una excusa, hermano. Pero Dios nos dice que el compromiso con Él tiene que ser, ¿cómo? No a medias, hermano. ¿Cómo es el compromiso con el Señor? Total, íntegro, en todo tiempo. Es más, toda nuestra vida debemos de servirle al Señor, hermanos. Y en Lucas 9:23 dice, está hablando al Señor, en contexto con este versículo, es que los fariseos le preguntan al Señor que cuál es el mandamiento, el principal mandamiento. Y dice, y a todos le decían, estoy dando otra cosa. Lucas 9:23. Dice, y a todos le decía, ¿quién está hablando? Jesús. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pero hermanos, si nosotros leemos Juan 12:26, dice, si alguien me sirve, sígame. ¿Qué quiero mostrar con esto, hermano? Que el Señor dice, si alguien me sirve, debe seguirme. Pero para seguirme, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz cada día y seguirme. Y ahí sí, seguirme, hermano. Esto es compromiso. El Señor nos está diciendo que si nosotros queremos seguirle, debemos tener un compromiso total con Él, hermano. Y el compromiso implica dejar cosas que estorban en nuestra relación con Dios para poder servirle conforme Él lo ha establecido, hermanos. Vamos al segundo punto, hermano. El servicio a Dios debe ser considerando la naturaleza de Dios. El servicio que Dios demanda debe ser un servicio considerando la naturaleza de Dios. Levítico 10:3, la parte B. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, hermano. Yo creo que la reacción si nosotros decimos la reacción de Dios cuando Nadab y Abiú hicieron eso, fue muy severa. Hermano, pero esa reacción severa nos está indicando algo, que Dios no fue tratado como Él es, que Dios no fue tratado como santo. ¿Hemos hecho lo mismo nosotros? ¿No lo hemos tratado como santo al Señor muchas veces? Yo creo que a veces lo hacemos inclusive sin darnos cuenta. O tal vez lo hacemos a veces a propósito, porque el tratarlo como santo, no sé, vamos a perder cualquier beneficio de cualquier cosa, hermano. El Señor no fue tratado como santo por Nadab y Abiú, hermanos. El Señor fue tratado como algo común. Ellos no tomaron en cuenta la naturaleza de Dios, hermano. A pesar de que sabían quién era Dios. Ellos habían tenido una experiencia maravillosa con Dios, hermano. Pero aún así, hermanos, ellos no siguieron las instrucciones con Dios. No tuvieron en cuenta la naturaleza de Dios, que Dios es santo, hermanos. Hermanos, la naturaleza de Dios se refleja en sus atributos. Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es inmutable. Todos esos atributos de Dios reflejan la naturaleza de Dios. Pero hermano, el fundamento de todos esos atributos es su santidad. La santidad de Dios es como la reunión, como el fundamento, como la base de todos los atributos de Dios, hermanos. La santidad de Dios se refleja en su justicia. La santidad de Dios se refleja en su misericordia. La santidad de Dios se refleja en su amor. Aún la santidad de Dios se refleja en su ira, hermanos. Porque Dios también tiene ira y eso es otro de los atributos de Dios, del cual nosotros a veces no hablamos ni queremos hablar de eso.
Porque a veces pensamos que solamente Dios es amor, hermano. Pero Dios también es fuego consumidor, dice la palabra. Por eso debemos tener en cuenta la naturaleza de Dios cuando nos acercamos a Él, hermano. Hermano, y cuando no tenemos en cuenta la naturaleza de Dios al acercarnos a Él, nuestra actitud hacia Dios va a ser diferente, hermano. O más bien, nuestra actitud hacia Dios va a reflejar si nosotros tenemos en cuenta la naturaleza de Dios, hermano. Mi actitud hacia Dios cuando me acerco a Él va a reflejar si yo tuve en cuenta la naturaleza de Dios o no, hermano. ¿Cuál fue la actitud de Nadab y Abiú al acercarse a Dios mostrando fuego extraño? ¿Qué hubo ahí, hermanos? Irreverencia, irrespeto. En otras palabras, profanaron el nombre del Señor, hermano. Y aquí quiero decir algo, y de verdad que a mí me causa como indignación cuando la gente se refiere al Señor como Chuchito, como el de arriba. Hermanos, no saben de quién están hablando. No saben que es el Dios todopoderoso y eterno, hermano. El único Dios verdadero. El Señor, el Dios de todo el universo. Yo digo para mí, hermanos, cuando la gente habla del Señor así, diga, ¿de quién están hablando? Pero no están hablando de Dios, hermano. Nadab y Abiú se presentaron ante el Señor irreverentemente, hermanos. Levítico 22, 32. Dice Levítico 22, 32, no profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo, el Señor, los santifico. No profanarán mi santo monte. Hermanos, en el Padre Nuestro, la oración modelo, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Y de pronto la oramos así leyéndola, hermano. Pero no entendemos que el Señor dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Cuando le damos la gloria al Señor, en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones, en todo tiempo, en toda área, hermano. Nadab y Abiú profanaron el nombre del Señor al acercarse con fuego extraño al Señor, hermanos. Dios es santo. Dios está separado de todos los seres creados, hermanos. Dios no se parece a nadie, ni aún a los serafines. Está tan lejos de todo lo creado, hermano. Es distinto a todo, por lo tanto debemos de tratarlo como tal, hermano. Dios no se agradó del servicio de Nadab y Abiú, pero ¿será que se agrada de nuestro servicio? Cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, cuando nosotros le ofrecemos algo, nuestro tiempo, nuestro dinero aún, hermano, cuando nosotros ofrendamos. Aún el dinero que nosotros traemos aquí, hermano, puede ser solamente dinero, que sí sirve para mantener este lugar, hermano. Pero de pronto puede Dios no agradarse de eso. Y más vale, y más importante, que Dios acepte nuestras ofrendas que para lo que vamos a utilizar esas ofrendas, hermano. Nuestra ofrenda de tiempo, de dinero, de otras cosas, no se me ocurre ahorita más, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 12, 28, hermanos? Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos ¿qué? Gratitud. ¿Cómo? Mediante el cual ofrezcan a Dios un servicio aceptable. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Esos son los sacrificios y las ofrendas que Dios recibe, que a Dios le agradan. Cuando lo servimos ¿con qué? Con temor y reverencia, hermano. Dice, ofrezcamos un servicio de Dios aceptable. ¿Cómo es un servicio de Dios aceptable? Con temor y reverencia. ¿Cómo está mi actitud ante Dios, hermano?
Debemos de considerar la naturaleza de Dios, hermano, cuando nos acercamos a Él. Por eso debemos de tener entendimiento, punto B, entendimiento de Dios, hermano. Isaías 6:3. Este es un versículo que hemos leído muchas veces, pero que a veces no nos ponemos a meditar en él y no lo leemos de verdad con conciencia. Dice Isaías 6:3, y el uno al otro, está hablando de los serafines, daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, lleno está toda la tierra de su gloria. Hermanos, estos versículos nos dan a entender lo que significa la santidad de Dios. La santidad de Dios significa ¿qué? Separación, que Él está separado de todos los seres, hermano. Por lo tanto, es distinto a todo lo demás. La santidad de Dios es su esencia, hermanos. La santidad de Dios demuestra su majestad y por lo tanto debe en nosotros ejercer admiración, hermano. Pero esto, lo que voy a decir es muy importante y quiero que lo tengamos en cuenta, hermano. La santidad de Dios me hace consciente ¿de qué? De mi pecaminosidad y maldad, hermanos. Cuando nosotros miramos a Dios en su santidad, Dios nos deja ver nuestra pecaminosidad y maldad, hermano. Así como las estrellas brillan cuando hay una noche donde no hay luz, hermanos, así brilla la santidad de Dios ante la pecaminosidad de nosotros, hermano. Por eso a veces las personas dicen: tuve un encuentro con Dios, algo maravilloso, pero eso no los redarguye del pecado que hay en ellos, hermanos. Yo creo que cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, lo primero que debe suceder es lo que le sucedió a Isaías en estos versículos. Isaías dice que él se dio cuenta que era inmundo, que tenía labios inmundos y que estaba en un pueblo que tenía labios inmundos. ¿Por qué? Porque vio la santidad de Dios y se dio cuenta de lo pecaminoso que él era. Igual nosotros, cuando nos acercamos a Dios mirando la santidad de Dios, lo primero que debe haber en nosotros es conciencia de que somos pecadores, de que hay maldad en nosotros, hermanos. Hermanos, si los serafines, que son puros, expresan reverencia en la presencia del Señor, ¿cuánto más nosotros, como seres caídos y pecaminosos, debemos ejercer esa reverencia al Señor? Apocalipsis 4:8. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con sus alas, estaban con sus 6 alas, con 6 alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir. ¿Qué decían? Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. ¿A quién se está refiriendo ahí, hermanos? El que es, el que era, en Juan dice que en el principio era el verbo, se está refiriendo a Jesús. El que ha de venir, ¿quién es? Jesús. Ese santo, el que es, el que era y el que ha de venir, hermano. Así como Nadab y Abiú ofrecieron a Dios cualquier cosa, hermano, de una manera irreverente, sin tener en cuenta la naturaleza de Dios, yo creo que nosotros hemos hecho eso muchas veces, aún sin nosotros darnos cuenta, hermano. Y vamos al tercer punto, hermano. El servicio que Dios demanda es un servicio reconociendo quién es Dios. Levítico 10:3, parte C. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿De qué manera honramos a Dios, hermanos? Lo honramos que respetándolo, enalteciéndolo, dándole gran estima al Señor, considerando que preciado, considerándolo de gran valor. ¿Cuál es el valor que le damos al Señor en nuestra vida? ¿Es más valioso nuestro trabajo? ¿Es más valioso lo que tenemos, nuestras cosas materiales?
¿Es más valiosa una relación que nuestro Dios? Hermano, ahí nosotros estamos demostrando cuánto nosotros honramos al Señor. A veces hay situaciones en que nosotros que tenemos que dejar algo para poder honrar al Señor. Y ahí hay una lucha, hermano. Pero ahí es que nosotros demostramos qué es más valioso. Si aquello que Dios nos está diciendo que lo dejemos para seguirlo a Él, o Dios mismo, hermano. Ahí es que nosotros reconocemos qué valor nosotros le estamos dando a Dios, qué valor nosotros le estamos dando al Señor, qué valor tiene el Señor en nuestras vidas, hermanos. Pero así como honramos a Dios de esa manera, deshonramos a Dios cuando menospreciamos ¿qué? Sus instrucciones. Estamos deshonrando a Dios cuando menospreciamos su palabra, cuando no lo servimos según lo establecido por Dios, hermano. Y quiero aquí recordarle la idea principal. Podemos llegar a Dios tal y como somos, pero no podemos servirle de la manera que nos plazca, hermanos. Nadab y Abiú menospreciaron a Dios y acarrearon su consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte, hermanos. Hermanos, ellos sabían quién era Dios, quién es Dios, pero aún no quisieron seguir sus instrucciones. ¿Pero quién es Dios? Dios es Señor. Dios es Señor. Hermanos, en nuestro idioma no podemos ver la fuerza que tiene la palabra Señor. Pero el Antiguo Testamento se escribió en griego, y en griego la palabra, el término para Señor es Kyrios. ¿Y qué indica Kyrios? Indica dueño absoluto, hermano, que tiene potestad sobre todo, que manda sobre todo. Kyrios indica que es el amo, o sea que Señor indica que Él es el dueño de nuestras vidas, que Él tiene derecho total sobre nuestra vida, que Él tiene potestad sobre todos nosotros, hermanos. Él es Señor de quién? De los creyentes, pero también de los que no creen en Él. Aunque no lo reconozcan como Señor, Él también es Señor de los que no creen en Él. Por lo tanto, un día reconocerán que Jesús es el Señor. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. Pero que no sea tarde cuando reconozcamos al Señor, a Jesús como Señor, porque Él es Señor de nuestras vidas. El Señor indica que Él es el dueño de todo, por lo tanto, indica que nosotros somos, Señor indica dueño, amo, por lo tanto nosotros somos ¿qué? Esclavos del Señor. ¿Y eso qué indica? ¿Eso qué denota? Que tenemos que servirle exclusivamente a Él. En la palabra nos dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y despreciaremos al otro. El servicio de nosotros hacia el Señor tiene que ser exclusivo para Él, hermanos. Mateo 22, 37. Él contestó. ¿De quién está hablando? De Jesús. Es ahí cuando los fariseos le estaban preguntando que cuál era el primer mandamiento. Y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios como Señor, el Señor Jesús como nuestro Señor, nos está diciendo cómo debemos amarlo. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Él tiene el derecho de decirnos cómo lo vamos a amar. Hermanos, pero también el Señor nos redarguye. Y a veces decimos que amamos al Señor, pero es de dientes para afuera. Solamente lo hacemos externamente, sin haber nada en nuestro corazón. De pronto a veces venimos aquí, hermano, y levantamos nuestras manos y estamos adorando al Señor, se supone, y salimos allá y nos olvidamos de esto y vivimos la vida como nosotros se nos antoje. Eso es amar al Señor de labios, como dice en el versículo
los versículos 8 y 9 de Mateo 15, hermanos. Dice la palabra: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Si amamos al Señor, hermanos, el amor al Señor debe estar, el servicio al Señor y el amor al Señor debe estar motivado por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él es, por lo que Él nos ha, por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que Él está haciendo en nosotros, hermanos. ¿Qué más es Dios? ¿Quién es Dios? Dios también es fuego consumidor, además de ser Señor, hermano. Levítico 10, 2. Y de la presencia del Señor salió fuego que consumió y murieron delante del Señor. ¿De quién está hablando? De Nadab y Abiú. Dice: y de la presencia del Señor salió fuego que consumió y murieron delante del Señor, hermanos. Recordemos que en la inauguración del servicio en el tabernáculo, los sacerdotes ofrecieron sacrificios al Señor. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios por sus pecados y sacrificios por los pecados del pueblo. Y dice la palabra, dice la Escritura, que la gloria del Señor se presentó y que salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto. ¿Qué se manifestó aquí? La gloria del Señor, y se manifestó la aceptación del sacrificio que le estaban ofreciendo al Señor. Pero ese mismo fuego, hermano, que consumió el sacrificio que estaban ofreciendo y que fue como aceptación de ese sacrificio, fue el mismo fuego que consumió a Nadab y a Abiú, manifestado en ira de Dios. No manifestado en bendición, manifestado en juicio por el pecado que Nadab y Abiú habían cometido, hermano. Hebreos 12, 29 dice: el Señor es fuego consumidor. Dios, fuego consumidor. Hermanos, así como el Señor desató la ira sobre Nadab y Abiú por cometer pecados, asimismo el Señor, hermano, desatará la ira contra nosotros si nos acercamos en pecado delante de Dios. ¿Quién va a apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados? Solamente Jesús. Jesús fue a la cruz, hermano, en sacrificio por nosotros, y Dios descargó toda su ira sobre Él, porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Salvador, esa ira que Dios descargó sobre el Señor vendrá sobre nosotros y nos consumirá, así como lo hizo con Nadab y Abiú. No sé cómo está nuestra vida en este momento, pero es tiempo de que vayamos al Señor. Es tiempo de que lo tengamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es tiempo de que reconozcamos que Él es el único que apacigua la ira del Señor sobre nosotros por nuestro pecado. El Señor descargó toda su ira sobre el Señor Jesús. Dios descargó toda la ira sobre el Señor Jesús. Pero ese sacrificio que Él hizo en la cruz, hermano, fue acepto delante del Señor. Y eso se manifestó cuando Jesús resucitó de entre los muertos. No se quedó en la tumba, indicando que Dios aceptó el sacrificio que Él hizo por nosotros, hermanos. Jesús es el único Salvador en quien podemos confiar para que la ira del Señor no venga sobre nosotros, hermanos. Vayamos al Señor en arrepentimiento y fe. Vayamos al Señor reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, para que la ira del Señor no venga sobre cada uno de nosotros. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Quiero que oremos todos juntos, hermanos, y reflexionemos en lo que hemos compartido hoy, hermano.
reflexionemos en cómo está nuestro servicio a Dios. Reflexionemos en que es valioso Jesús para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo y nuestro servicio en el rol que Él nos ha puesto, donde estamos? ¿Cómo le estamos dando la gloria al Señor con nuestras vidas, con nuestro trabajo? Hermano, una manifestación de adoración es servir a Dios para sus propósitos. ¿Estamos sirviendo a Dios en nuestro trabajo o donde estemos, en el hogar, donde estudiamos, para los propósitos de Dios? ¿O estamos sirviendo para nuestros propósitos egoístas? Padre, yo te pido hoy, Señor, que tú obres en nuestras vidas, amado Dios. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por redarguirnos. Gracias por hacernos entender, Señor, que el único servicio que tú aceptas, Señor, es un servicio que te honre a ti, que te dé toda la honra y gloria a ti, Señor, y que apunte a sus propósitos, Señor, que sea coherente con tus propósitos, Señor. Te pido, Padre Santo, que hoy nos hagas entender eso, Señor, que nos ayudes a hacerlo, Señor, si aún no estamos alineados con tus propósitos y si aún no te servimos, Señor, para honra y gloria tuya, Padre. Señor, yo te pido que esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor, sea que tú nos ayudes a aplicarla en nuestra vida, Señor, para que de esta manera podamos agradarle cada día más, Señor, y podamos seguir tus instrucciones, Señor. Danos la gracia para hacerlo, Señor. Danos esa motivación, Señor, para hacerlo. La palabra dice que tú colocas el querer como el hacer. Coloca ese querer como el hacer en nosotros, Señor, para venir delante de ti, Señor, en arrepentimiento y fe, para venir delante de ti y honrarte y adorarte con todo nuestro ser, como lo dice tu palabra. Gracias te doy, en el nombre del Señor Jesús.